Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que se encuentren bien, que estén haciendo la cuarentena. Hay que cuidarse, no salgan de casa. Y voy a grabar este video simplemente para eh, que puedan comprender algunos conceptos que de forma tal vez de la lectura son más difíciles de comprender que verbalmente. Para la materia de derecho vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar cuál es el significado, o mejor dicho, el concepto de derecho con el que nos vamos a manejar. Es el más simple, hay otros conceptos de derecho, dependiendo siempre el autor va a tener en cuenta algunas cuestiones más particulares, como esto es para quinto año de un secundario de provincia de Buenos Aires. Me parece a mí que no es necesario ahondar mucho en las definiciones del concepto de derecho o ciertas definiciones, porque no estamos aprendiendo, digamos, no estamos haciendo la carrera de abogacía, no es lo primero que nos importaría. Sí, tener en cuenta cuáles son las cuestiones que se encuentran de este concepto, ¿sí? Yo voy a tomar uno de los que a mi entender es el más fácil y es uno de los más completos. El primer concepto de derecho, lo que nosotros tenemos que entender, que es un conjunto de normas jurídicas que son dictadas por el Estado, ¿sí? Obviamente que estas normas jurídicas están destinadas a arreglar la conducta, o sea, regulan la conducta de los habitantes con el objetivo de mantener la paz social, ¿sí? Perdón si escuchan un llanto, pero es mi hija, que todos estamos en cuarentena y estamos medio como complicados. Bueno, como les decía, como están destinadas a arreglar la conducta de los habitantes de un lugar, eh, en particular, ¿no? Vamos a hacer mención a un solo lugar. Eh, y son de carácter obligatorio, y estas posibilitan la vida en sociedad. Y como fin último, como yo les había comentado antes, tienden a la armonía social, que esta armonía social busca como fin último la justicia, ¿sí? Ese sería un concepto, lo vuelvo a repetir. El concepto de derecho es un conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado que están destinadas a arreglar la conducta de los habitantes, con el fin, ¿sí?, de la armonía social, ¿m?, y la obtención de justicia. Ahora, podemos hacer un punto aparte y decir, bueno, ¿qué entendemos por justicia? Si nosotros seguimos el concepto más conocido del derecho romano, vamos a encontrarnos con el concepto de Ulpiano, que entendía que la justicia era dar a cada uno lo suyo. En realidad a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Obviamente que hay otros conceptos de justicia, pero para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, dijimos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas. Existen diferentes tipos de normas, ¿sí?, de reglas, por así decirlo. Nos encontramos con las normas jurídicas, que son las dictadas por el Estado. También nos encontramos con las normas morales, que podemos decirle que son morales y sociales, ¿bien? Y por último, las religiosas. Estos son como tres grandes tipos de normas. A ver, vuelvo a repetir. No siempre en todos los libros aparece lo mismo. Hay libros que explican mucho más. Hay más detallado. Pero esto es simplemente para que ustedes puedan comprender ciertas cosas básicas del derecho, para pasar a temas un poco más complejos que directamente atañen a lo que es el derecho en Argentina. Bien, estos tres tipos de normas, vamos a centrarnos nosotros en las normas jurídicas, bien, pero antes no quiero dejar pasar
y comentarles un poco que en realidad las normas jurídicas vienen a posterior, ¿sí? A ver, hay que pensarlo de esta manera. El ser humano en un tiempo no tenía una ley escrita, ¿sí? Imaginemos una pequeña tribu o una gran tribu. Lo que se hacía por costumbre. Había ciertas normas que no se podían infringir, pero también tenían siempre una connotación religiosa, ¿sí? Entonces, al principio de la historia digamos, del derecho o de la humanidad, las normas jurídicas y religiosas y morales estaban todas juntas. Después se fue dividiendo esto. Obviamente por una cuestión básica. Las personas ya no pertenecían a un solo lugar, ¿sí? Entonces, al juntarse personas y tribus diferentes y haber diferentes costumbres y demás, fue necesario tener que aplicar un derecho, ¿sí? Que con el paso del tiempo nosotros tomamos la tradición romana y van a tener un texto codificado donde dice las normas que hay que tener en cuenta. En el caso de las jurídicas, ¿sí? Son obligatorias, ¿m? Y se va a forzar el cumplimiento de ellas. En cambio, en las otras, en las morales o en las religiosas, no es necesario. ¿Por qué? Porque solamente atañen, por ejemplo, las religiosas, a los creyentes de esa religión. Si yo soy musulmán, judío, católico, digo las tres grandes religiones monoteístas, y cometo un pecado o una falta, la sanción va a ser dentro de esa religión, ¿sí? A menos, la única diferencia que podría llegar a haber es que yo mate a una persona en donde ahí digamos, la norma jurídica va a entrar en cumplimiento y voy a tener una sanción por haber quitadole la vida a otra persona. Este sería como un caso, digamos, muy... un caso especial. También un ejemplo de una norma social o moral no afecta o sea, su cumplimiento no es jurídico, no voy a tener una sanción jurídica, no me van a multar, no voy a ir preso, ¿sí? Por ejemplo, le miento a alguien, ¿sí? Le miento, no sé, a mi mamá, y me descubre. Verdaderamente, si yo le miento y le digo, no sé, que fui a tal lado y fui a otro, y me descubre, la sanción que voy a tener va a ser un castigo, pero no jurídico. Va a ser un castigo de índole, un reto, no salgo por tanto tiempo. En cambio, cabe aclarar que las jurídicas sí tienen sanción y además las normas jurídicas son sancionadas por un procedimiento especial. Las morales, las sociales, tienen que ver con las costumbres. Tengo acá un machete para acordarme más o menos, un poco por dónde tenemos que ir. Bueno, esto es en realidad el principio de lo que es el tipo de norma. Ahora vamos a ir a las ramas del derecho, ¿sí? Nosotros en Argentina, por una comprensión, digamos, más... para comprender un poco más cómo se maneja el derecho, nosotros tenemos que saber que nuestro derecho es escrito, ¿sí? Tenemos normas que se encuentran escritas en algún lugar. Por ejemplo, tenemos el Código Civil y Comercial, tenemos el Código Penal y hay otros tantos códigos. Pero vamos a quedarnos con esos dos que son, digamos, como los que más siempre hacemos uso cotidianamente.
También tenemos obviamente nuestra Constitución Nacional, que es el primer y principal, digamos, fuente de nuestro derecho, ¿sí? Ahí se encuentran las normas más generales, pero imprescindibles. Ahí también se encuentra cómo, por ejemplo, se encuentra conformado el gobierno. ¿Mm? Bueno, no me quiero ir perdiendo mucho. Se van comprendiendo. Espero que se vaya entendiendo. Después, yo les había comentado que el derecho se divide en ramas, ¿sí? Si bien el derecho es uno, por una cuestión pedagógica, el derecho se va a dividir en dos ramas, en público y en privado, ¿sí? El derecho privado es el que atañe solamente a digamos, a las relaciones entre las personas. Ahí se encuentra, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, ¿bien? Que es un libro, digamos, no es muy extenso, pero tiene toda la información, todos los artículos que son para comprender las relaciones entre las personas, ¿sí? La creación también de sociedades, los diferentes tipos de personas, que lo vamos a ver más adelante, y el derecho público. El derecho público es el que ya se inmiscuye, ingresa el Estado, ¿sí? Porque hay algo que al Estado le importa, digamos, para que lo entiendan fácil, ¿sí? El derecho constitucional, ¿sí? Que regla precisamente este Estado, se encuentran las autoridades de la nación, artículos generales, bien, con digamos, derechos y garantías para todos los habitantes de la nación. Y el derecho penal también es parte del derecho público. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Estado agarra y dice, bueno, si vos realizás tal actitud o haces tal cosa, vas a tener una pena o una sanción. No me voy a andar explayando en este tema porque es un tema bastante complejo, muy técnico, que no tiene mucho sentido para lo que queremos. Bien, bueno, esas fueron, digamos, en 10 minutos explicado brevemente todo el material que yo les voy a estar enviando para que ustedes puedan saber un poquitito más. Obviamente que el derecho conlleva mucha lectura, ¿sí? Y comprensión. No sirve de nada aprender artículos, ¿sí? Si yo no puedo comprender de qué se basan esos artículos, ¿sí? Seguramente en la próxima clase veremos un poquito de persona, fuentes del derecho también, o primero fuentes del derecho y luego persona, para ir comprendiendo un poco, digamos, cómo se conforma el derecho civil, ¿sí? O cómo relativamente empieza, o por qué hablamos de persona y los tipos de persona. Bien, bueno, hasta la próxima y sigan con la cuarentena.